Estaremos leyendo todo el capítulo, porque ahí hay una enseñanza vital, como el pastor acaba de explicar, de los últimos tiempos y más que nada el carácter. Esta noche estaré impartiendo unos puntos del mal carácter, el buen carácter y así mismo clasificando los caracteres que pues explica en este capítulo. Me indican con un amén cuando lo tengan, por favor. Aleluya. Amén. Entonces, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, a los padres, desobedientes a los padres, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y seguimos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquí es Pablo hablando a Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícodo, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, en este capítulo vamos a aprender, como les acabo de decir, del carácter. Hemos estado en una gran serie de los últimos tiempos, pueden tomar su asiento, y en sí hemos hablado sobre el engaño, la maldad, el amor, y este es el cuarto mensaje de esta serie y yo les estaré impartiendo sobre el carácter. En sí, en estos últimos tiempos, el carácter va a ser algo que va a estar siendo afectado, y como el pastor acaba de mencionar, va a haber descomposición del carácter. Y más que nada en sí, estos son los mensajes que tal vez no traen los aplausos, tal vez no traen los amenes, tal vez no traen la gloria a Dios porque la gente está temblando, pero en sí, este mensaje que yo les traigo es más para la iglesia que los que están allá afuera. En sí, esta palabra es para todos, hasta para mí, y para que nos analicemos. Y si hay algo que trabajar, no somos perfectos, pero en sí, esta palabra es la que nos va a ayudar. Entonces, les pido que me tengan paciencia, en sí que traigo una enseñanza y pues estaré leyendo mucho. Entonces, todas las escrituras tienen un contexto. En este capítulo, el apóstol Pablo hace una predicción de la apostasía final, donde vemos que él habla de los últimos tiempos y los caracteres malos. Entonces, eso es del verso al 1 al 9. En contraste con la conducta de estos, Pablo menciona la satisfacción que él tiene y la forma en que Timoteo se lleva, el carácter que él tiene. Y esos son de los versos 10 al 13. Y para terminar le exhorta a continuar en el estudio y la práctica de lo que ha aprendido de las Sagradas Escrituras. Eso lo vemos en los versículos del 14 al 17. Entonces, más que nada, podemos analizar de que Timoteo llevaba un carácter genuino y fundado en la verdad. Y si nosotros sabemos qué es la verdad,
es la palabra de Dios. Asimismo, hoy en los últimos tiempos, el carácter ha sido y seguirá siendo descompuesto. Esto es algo que ha sucedido desde Jesús hasta ahora. Entonces no se sorprendan si las cosas, como dicen, estos hombres van a ir de mal en peor. Entonces, ¿por qué el carácter es tan importante? En sí, el carácter es la manera de vivir, no solo secular, pero asimismo espiritual. En sí, el carácter es lo que nos ayuda a lidiar con obstáculos, es la que nos ayuda a cómo tratar a la gente, es cómo nos damos a presentar debido al conocimiento que hemos aprendido. Y también es lo que nos trae bendición y oportunidades. Si nosotros damos un buen ejemplo y tenemos esa gracia para enseñar, tenemos la gracia para hablar, para aconsejar, Dios ve todo esto y eso carácter es bueno. Pero en sí, una pregunta les quisiera hacer: ¿por qué el carácter sigue siendo descompuesto? Más que nada dentro de las iglesias, porque los que están allá afuera no han escuchado de la verdad. La verdad es la que nosotros hemos escuchado aquí. En sí, ¿qué es lo que tanto se resiste que lleva a la descomposición de este carácter? Y más que nada, pues, es la verdad. La verdad es la que sigue siendo resistida una vez cuando es presentada. Mucha gente suele torcerla a manera suya. Quieren llevar el evangelio y la verdad de la manera que ellos piensan que es la manera correcta, para favor y beneficio suyo. Entonces, si analizamos la palabra descomposición, como dijimos que este tema sobre la descomposición del carácter, descomposición significa la desnaturalización o corrompimiento de lo original o la verdad. En sí, también la descomposición es algo gradual. Si hablamos gradual, es algo que va empeorando mientras avanza el tiempo. No es que sucede del día a la mañana. Entonces también, debido a este carácter siendo descompuesto gradualmente, es cuando la verdad, que es la palabra de Dios, diluye. Entonces se minimiza en el evangelio, en la vida de uno. Si vamos a 2 de Timoteo 3:8, vamos a ver el ejemplo que el apóstol Pablo dio, donde se resiste. Entonces dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y por si no saben quiénes son Janes y Jambres, vamos a ir a Éxodo 7, del 8 al 11. Este versículo que voy a leer ahorita del Éxodo 7 y 8 es sobre los hechiceros del rey de Egipto. Ellos pensaron que podrían haber hecho las mismas señales y que tenían la misma autoridad que Moisés. En sí, vamos a ver, y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostraos milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo también los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Hasta ahí, y podemos ver de que en sí, Janes y Jambres, estos hechiceros, no negaron a Moisés. Ellos creían en la señal que Dios había mandado, pero asimismo pensaron que podían imitar la verdad. Usaron señales reales para resistir y pensaron que tenían la misma autoridad. Y esto es lo que suele suceder hoy en este tiempo. La verdad viene a ser resistida debido a que nosotros pensamos que lo sabemos todo. La verdad viene a ser resistida porque pensamos que la misma gracia que Jesucristo tuvo para enseñar la tenemos nosotros. En sí, la iglesia a veces suele menguar en la verdad y resiste porque en sí está en comodidad. Y pues cuando la verdad es resistida, eso lleva a la perversión. Y lo voy a repetir, ese es un punto muy importante. Cuando la verdad es resistida, esto es lo que va a llevar a la perversión. Entonces, así mismo, cuando el pastor me dijo: hijo, hable del carácter, de la descomposición y de ejemplos, no solo pues de la Biblia, así mismo hay ejemplos históricos. En sí, para hacerles corto, estas historias, en
los siglos XVI y XVII hubieron muchas reformas en Europa, mayormente lideradas por Martín Lutero y asimismo por Juan Calvino. Estos dos eran europeos que hicieron reformas que eran protestantes debido a que llevaban al evangelio de Cristo. Lo anunciaban, decían que llevaban la verdad, pero en sí lo hacían en extorsión para ganar su beneficio. En sí, la verdad bíblica se usó a veces como herramienta de control y beneficio. Ellos mostraron el carácter humano y cómo podía corromper lo sagrado. Estos son, dice el apóstol Pablo, que son hombres con apariencia de piedad, pero son guiados por el interés propio, avaricia o poder. En sí, muchos de estos hombres llevaban campañas políticas y decían: yo vengo en el nombre de Jesús. Asimismo, ellos creían en algo que se llamaba la predestinación. Eso significa que cuando uno nace, ya tiene a dónde va a ir, si al infierno o al reino de los cielos. En sí, Dios conoce nuestra historia. Él conoce dónde todos vamos a ir. Pero en sí, estos hombres solían creer de que nomás los ricos irían al reino de los cielos. ¿Y por qué les pregunto? Esto era porque los ricos eran los que podían dar dinero. Los ricos eran los que tenían más poder. Entonces los pobres y los humildes, ¿en dónde quedaban? Ellos quedaban condenados. Y debido a esto vemos que la verdad sigue siendo corrupta, que la verdad sigue siendo pervertida. Entonces no nomás ha sido desde Jesús y hoy, sino entre medio. Y si le contara muchos más ejemplos de lo que ha sucedido, la verdad ha sido sido pervertida. Entonces, les voy a enseñar 3 categorías del carácter en que pues estos rasgos que mencionó el apóstol Pablo van a caer bajo estas categorías. Los clasificaré y claro, muchos de estos rasgos tocan más de una pues área, pero los ubico donde yo pienso que será más evidentemente. Las 3 áreas donde hay descomposición de carácter y a qué van a llevar primeramente y afectar es la relación personal. La segunda sería la integridad doctrinal y tercera también sería el estilo de vida. Entonces, para comenzar, la relación personal es cómo se relacionan unos con otros, el amor, la lealtad, el respeto y la conveniencia, por qué uno actúa de las maneras que son. Si vamos a Isaías 29:13, vamos a ver qué dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo de cerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este versículo muestra que se puede hablar con Dios, pero no podemos caminar con Dios. Podemos adorarlo, podemos honrarlo de labios, pero nuestro corazón está distante de Él. Cuando el corazón se aleja, la relación con Dios se vuelve nomás algo superficial. Y eso es lo que inevitablemente lleva a corromper el carácter y asimismo cómo nos relacionamos con otros. En sí, nosotros conocemos que dentro de la iglesia tiene que haber amor. Tenemos que relacionarnos, tiene que haber esa unidad, tiene que haber la comunión y tenemos que haber una pasión unánimes en todos. En sí, los rasgos que caen bajo pues esta área serían primeramente los amadores de sí mismos. Y pues cuando hablamos de amadores de sí mismos, estos son los que desprecian a Dios. Estos son los que pues por su propio egoísmo espiritual suelen practicar el yo. Si ustedes están en el liderazgo, creo que se habla del yo. El yo significa de que en sí todo lo que hacemos nomás lo hacemos pensando para el beneficio nuestro. No tomamos en cuenta las opiniones de los hermanos, no tomamos en cuenta las opiniones de nuestros líderes. Pensamos que nosotros los estamos haciendo de buena manera, pero si se nos presenta una manera de trabajar más eficaz y no la aceptamos y nos hacemos rencorosos, estamos dejando que el yo corrompa nuestro carácter. Asimismo, la soberbia, la altivez, los desobedientes a los padres, los ingratos, los ávaros, los vanagloriosos, implacables, calumniadores. Todos estos son caracteres que van a descomponer la vida personal que uno lleva dentro de la iglesia. Y en sí, yo les sugiero que sigan estudiando esto en casa, porque hay muchos rasgos
que esto es más profundo de lo que... Estos son uno de los rasgos que yo les voy a decir que son los más evidentes. Y en sí, cuando vemos el impacto de estos rasgos afectando la vida personal, estas personas rompen vínculos, usan a otros, no conocen la fidelidad ni la compasión. La comunidad se vuelve tóxica porque el yo lo domina todo y el amor bíblico es reemplazado por conveniencia. Yo quisiera que fuéramos a Levíticos 19:18. Vamos a ver un ejemplo de qué es el amor verdadero. Levíticos 19:18. Y dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Asimismo, si vamos a Mateo 7:12, vamos a poder ver que hay otro ejemplo que se nos es dado de cómo debemos de amar, cómo debemos llevar nuestra vida personal. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Podemos entender de que en sí no hay nadie que tenga un rango más alto que nadie en la iglesia. La palabra dice: si uno tiene más conocimiento, hágase pequeño para que estén en el mismo nivel. Nosotros estamos aquí para motivar, para impulsar al nuevo creyente que se sienta bienvenido. Nosotros no venimos a mandar, venimos a delegar, que es diferente de mandar. Somos autoridades espirituales que han sido establecidas, pero en sí no se puede sobrepasar ese mandamiento debido al yo. Entonces, cuando el yo es practicado, la vida personal suele corromperse. Y vamos viendo la descomposición del carácter. Asimismo, el segundo punto o área donde vamos a ver descomposición del carácter cuando la verdad es resistida es la integridad doctrinal. Prácticamente cómo entendemos, representamos y enseñamos a Dios. En sí, nosotros hemos sido presentados una doctrina que es la palabra y el evangelio de Cristo Jesús. Y por medio de esta doctrina tenemos que ser íntegros, guardarla al pie de la letra, no corromperla, no torcerla y no cambiar y torcer las palabras que están dentro de ella para beneficio nuestro. En sí, si vamos a Hechos 20 y su versículo 29 y 30, vamos a ver de que: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando ahí dice en el 29, primeramente, entrarán en medio de vosotros, ¿de dónde piensan que está hablando? ¿Allá afuera en medio o en medio aquí? Aquí, de aquí en medio. Pero nos cubrimos como la sangre de Cristo, como siempre dice nuestro pastor, y que aquí esto no va a suceder, amén. Aquí no hay nada de eso. Aquí el carácter se forma, la palabra es íntegra y la doctrina es compartida, amén. Entonces démosle gloria a Dios porque en sí estamos guardando este carácter. Entonces, si vamos al versículo 30, así mismo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Suelen venir ofertas: vente para mi iglesia, yo tengo mejor palabra. Y dejan la autoridad espiritual, dejan prácticamente lo que ya tenían establecido en esta iglesia o en otra iglesia donde está hablada la verdad. Se van. ¿Y por qué? Porque quieren corromper todo, piensan que tienen ese poder, pero en sí ahí no hay nada de cobertura. Y debido a esto, lo que acabamos de leer, podemos ver que hay corrupción doctrinal, pero no nace allá afuera, sino que la corrupción doctrinal nace aquí adentro. No solo vienen falsos maestros de afuera, sino que aún entre los mismos creyentes se levantarán hombres que torcerán la verdad para atraer discípulos tras sí. Esto revela que cuando la doctrina deja de someterse a Cristo y se usa para nomás ganar influencia, poder o seguidores, la verdad es pervertida y la iglesia es dañada desde adentro. En sí, yo sé que muchos de nosotros tenemos redes sociales. Solemos ver grandes movimientos, avivamientos, hombres que con una mano pueden tirar a 50 de un mismo tiempo.
Y en sí son movimientos que pues si son de verdad y Dios está ahí, pues gloria a Dios. Pero en sí mucha gente va más por show, mucha gente va más por las influencias. Grande gente que se llama influencers en línea, que suelen predicar el evangelio pero lo tuercen. Y alguien que no tiene conocimiento después piensa que está aprendiendo de ellos. Por eso hay que ser sabios en lo que escuchamos. Hay que ser sabios. Y la palabra está aquí. Escudriñemos esta palabra que se nos es compartida. Nosotros conocemos el testimonio de nuestro pastor. Conocemos el testimonio de los líderes que predican aquí. No conocemos los testimonios de aquella gente de allá afuera. En sí, si me dicen, oh, conocemos el testimonio de Gigi Ávila, de Billy Graham, entonces ahí sí les voy a creer. El testimonio de nuestro apóstol Jesús Lemus, en sí les creeré. Pero hoy más que nunca haya gente que se llama apóstoles, que se pone sobrenombres, profetas. Hace unos meses decían que iba a ser el fin del mundo y mucha gente yo creo que vio eso y lo creían. Y mire, todavía estamos aquí. Y en sí no hay que dejar ser influenciados, porque estos son los lobos rapaces que se van a meter entre medio. Pero aquí no van a entrar, amén. Entonces, cuando la verdad es resistida, nosotros tenemos que tener cuidado a guardar esta doctrina. No queremos pervertir, porque en sí si estamos torciendo esta palabra, el Espíritu Santo no va a apoyar lo que hacemos. Los rasgos de los que habló el apóstol Pablo son los que caen bajo esta área y conducta, son los blasfemos, los que blasfeman y hablan contra Dios, su verdad o su obra, y deshonran el nombre. Asimismo los impíos, que son los que viven sin reverencia ni obediencia, aunque se hable de Dios. Muchos mensajes son traídos en el nombre de Jesús, pero en sí no han sido trabajados, no han sido estudiados. Y pues si el pueblo no tiene conocimiento, por eso es que va pues a fallar. Entonces en sí, asimismo, los amadores de los deleites más que Dios. Hoy en día se predica tanto de la prosperidad más en esas mega iglesias. En sí, yo tengo un testimonio y se los quiero compartir y pues espero que me escuchen. Hace un tiempo, pues cuando el servicio estaba aquí en la iglesia en Katy en la tarde, muchos de ustedes saben que yo sirvo en el bajo. En la mañana pues me salieron ofertas para ir a tocar y pues iba a tocar y así mismo, pero no chocaba con el servicio de la tarde. Entonces, ya cuando el servicio de la tarde en Katy fue movido a la mañana, yo paré de ir a tocar y en sí, pues le doy gracias a Dios porque yo no voy a dejar mi iglesia. Pero más que nada, Dios sabe de dónde nos saca. Y esto es porque el líder de ahí me dio una llamada y me dijo: Enoch, honestamente, dale gracias a Dios que te fuiste. Y le dije: ¿por qué? O sea, se predicaba la palabra, grandes ministros, en sí una mega iglesia, carros del año, diezmos de a montón, todo lo que nosotros queremos tener. Pero en sí, el líder de ahí me dijo: los líderes que estaban metiendo eran LGBT. Y nosotros no sabíamos. Imagínense, dentro de las megas iglesias hoy hay tanto, oh, te aceptamos como eres. Y sí, pero tienes que cambiar y que el Espíritu Santo te redarguya. No vamos a pervertir la verdad como ellos lo han hecho. Y pues eso me contristó, me puse a llorar y dije: Dios mío, ¿por qué esto es así? El evangelio no es para que sea pervertido, sino es que para que sea predicado. Por eso es que la gente de allá afuera tiene muchas malas ideas de nosotros, porque en sí piden el diezmo, y si no diezman, Dios no los va a bendecir. Eso no es así. Y yo les quiero decir de que pues en sí vemos grandes iglesias, vemos avivamientos, vemos grandes obras, pero en sí nosotros preferimos tener una iglesia de 10,000 personas donde no hay ningún carácter formado, o tener una iglesia de aquí, los cuantos que somos, unos 200, pero formados. En estos últimos tiempos, más que nada, lo que importa más es el carácter formado. Que aquellos se queden con su dinero, sus diezmos, y se queden con sus doctrinas. Pero aquí, donde estén 1, 2 o 3, ahí está el Espíritu Santo y ahí habita Jesús. Entonces, cuando la verdad es pervertida, la gente ya no le importa la santa palabra. La tuercen y la cambian, y hay que tener cuidado con eso. Y mientras les he estado hablando, yo quiero que se analicen si en sí, aquí primeramente vamos a ser realistas, si
ustedes han practicado uno de estos rasgos en el pasado o a veces están batallando, hablen con nuestro pastor. En sí hay salvación todavía, no es muy tarde. Porque lo que nosotros queremos no es una iglesia perfecta, sino que una iglesia que pues se humille, una iglesia que conozca el arrepentimiento. Porque somos llamados a arrepentirnos y a ser hechos nuevos. Entonces, cuando hablamos de esta doctrina que es pervertida, el impacto es el núcleo del peligro. Lo que yo quiero decir por núcleo es que es el centro del peligro, de la perversión del carácter, de la descomposición. En sí, el lenguaje religioso sin poder transformador. Cuando digo eso, vemos grandes hombres que hablan mensajes, dicen que hablan en lenguas, pero en sí, ¿por qué no vemos el Espíritu Santo moverse ahí? ¿Por qué no vemos liberaciones? ¿Por qué no vemos carácter siendo formados? Ahí es donde podemos ver de que la doctrina que ellos imparten son puras palabras. Asimismo, no niegan a Dios abiertamente, lo profetan, lo predican, pero lo vacían de la autoridad. Ellos se ponen superiores a Dios y piensan de que ellos son los que llevan su ministerio, de que ellos llevan el talento de que por gracia Dios les ha dado, pero en sí la autoridad máxima es Dios. Y cuando nosotros conocemos esto, el carácter no se va a descomponer. Pero debido a esto, dentro de las iglesias, la descomposición del carácter habita, porque mucha gente piensa que puede ganarle a Dios. Cuando uno ya va ganando pueblo, va influenciando, suelen pensar de que pues lo pueden hacer todo sin Dios. Y empieza el yo, la soberbia, y empieza a ser afectada la vida personal. Y tercero, también les quiero hablar sobre el estilo de vida. Esta es otra área donde los rasgos que fueron mencionados afectan la vida y el carácter espiritual. Quisiera que fuéramos a Tito 1:16. Entonces, mientras vamos ahí, el estilo de vida prácticamente es cómo viven o cómo vivimos en lo cotidiano, allá afuera, la conducta, la disciplina y asimismo el dominio propio. Una de las cosas que más necesitamos nosotros. En sí, sabemos que allá afuera hay cosas que se nos van a presentar, pero el dominio propio, la disciplina y la conducta es lo que tiene que estar siempre de prioridad en nuestra vida espiritual para no caer y pervertir la verdad. Si vamos a Tito 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Asimismo, quisiera que fuéramos a Judas 1:4. Aquí les traemos palabra para que vean de que estos mensajes son escritos y son estudiados. En sí, Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Otra vez vemos que esto va a surgir dentro de la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Prácticamente los que toman su vida de pecado y se excusan por la gracia que se les ha sido dada y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Con estos versículos que hemos visto, solemos ver de que muestran que se puede confesar a Dios con palabras mientras se le niega con la manera de vivir. Estas personas convierten la gracia en excusa para ir al pecado. Y aunque profesan conocer a Dios, sus obras contradicen. Esto revela que cuando la fe no gobierna la conducta diaria, la piedad se vuelve solo apariencia y el estilo de vida desmiente la doctrina. Los rasgos que pueden caer bajo esta área son los intemperantes, los infatuados, los amadores de los deleites más que a Dios y la apariencia externa sin eficacia interna. Cuando la verdad es pervertida, todo se vuelve superficial. Podemos engañar a los hermanos, a nuestro pastor, pero a Dios nadie lo puede engañar. En sí, cuando estos rasgos son practicados, es triste que mucha gente piensa que se pueden excusar del pecado que todavía practican. Hay que venir al arrepentimiento y entender de que Dios no nos va a condenar, porque Él vino a salvar, pero no podemos escondernos. Tenemos que darle frente a la verdad y entender de que la palabra dice que vengamos y nos arrepintamos y que pongamos a cuenta. No es muy tarde, pero ¿en qué tiempos estamos, amados hermanos?
¿De qué es esta serie? En los últimos tiempos, Jesucristo está a las puertas. El carácter tiene que estar más despierto, más que nunca. En sí, esto nos lleva a analizarnos a nosotros mismos. Y una vez más, estos mensajes no son los que traen avivamiento. Estos mensajes son los que nos ayudan a recapacitar y a entender, a reflexionar nuestra vida. Amén, la gloria sea para nuestro Dios. Entonces, el impacto que tiene esta área cuando es pervertida es que por la fe nosotros viviremos, amén. Entonces, si la fe no es la que regula los deseos ni las decisiones que llevamos, son los que viven guiados por impulso, la placer y emoción, en sí todavía practican pecados que les trae emoción, les trae placer. Y pues en sí, yo les quiero hablar con la verdad, y si hay pecados que están siendo practicados, arrepiéntanse. Y más que nunca, tienen que venir al arrepentimiento cuando ya no hay convicción. Muchos suelen pecar, pero gracias a Dios tienen convicción del Espíritu Santo. Tal vez participan en pláticas que no necesitan hablar, tal vez están en lugares donde no deben de estar, y pues está esa convicción de que pues en sí como que no debo de estar aquí, o tal vez, bueno, ¿qué hago aquí? En sí, o a veces nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hay pecados en los que a veces hombres de Dios han caído, y en sí pues está la convicción. Grandes pastores como uno llamado Jimmy Swaggart en los 80s y los 90s se fue a acostar con una prostituta, y el gran testimonio de ese hombre ya no fue el mismo, pero en sí él entendió de que tenía que arrepentirse. Él tenía esa convicción, pero hay gente dentro de las iglesias que están practicando pecado y esa convicción ya no está dentro de ellos. Eso es el peligro que lleva a la descomposición del carácter también. Hay que conocer la vida que llevamos, hay que conocer lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos a sí mismo espiritualmente. Entonces, en sí, por la fe viviremos. Y si por la fe somos guiados, tenemos que inclinar los deseos a los del Espíritu Santo, no ser guiados por nuestro corazón, porque nuestro corazón a veces está lejos de Dios, aunque no nos guste, es la verdad. Entonces, cuando la perversión de relación personal es corrompida, esto lleva a la perversión de integridad doctrinal, debido a la manera que uno trata con los demás, que se piensa que es mejor, llevan a pervertir la doctrina y piensan que tienen más autoridad. Y debido a la integridad doctrinal siendo pervertida, lleva a la perversión del estilo de vida. Entonces ahorita yo mismo les he dado 3 áreas que van vinculadas una tras otra, y yo quiero que analicen esto de hoy en adelante. Analícense no solo a sí mismos, pero a la gente que usted ve allá afuera. Profesan ser cristianos, pero niegan a Jesucristo con sus obras. Entonces, una observación clave, como les he estado viniendo diciendo, es que Pablo, cuando escribe esto a Timoteo, no dice el mundo será así, sino que él dice habrá hombres. Este contexto es dentro de la fe. Habrá hombres dentro de la fe, habrá hombres dentro de la iglesia, habrá hombres dentro de la obra y el evangelio que van a pervertir. Y por medio de esto, la descomposición del carácter en estos últimos tiempos va a afectar. Aunque el carácter de uno no quiera ser descompuesto, va a estar siendo descompuesto. Y por eso es que hay que analizarnos a sí mismos, porque a veces no sabemos si llevamos el carácter que es apropiado para Dios. Entonces, por eso, él termina con estas instrucciones y dice: a estos evita. Tenemos que evitar a esta gente que no saben, pero están descomponiendo pues su carácter, están corrompiendo la verdad y están pervirtiendo el evangelio. Y en sí pues cuando esto lleva, el carácter es corrompido, como nuestro pastor acaba de mencionar, la falta de sometimiento, la división, la falta de compromiso, la falta de amor, la falta de entendimiento, la falta del respeto a las autoridades, el rechazo a la corrección y a la disciplina, y decisiones impulsivas son cosas que van a surgir debido al carácter corrompido. Yo podría entrar en cada una de estas y darle citas bíblicas, pero el tiempo avanza. Y en sí, pues voy a seguir porque ya hemos hablado del carácter que pues es el pervertido y el que es el que no debemos de tener. Entonces,
vamos a movernos ahora para ir avanzando al carácter que tenía Timoteo. Sabemos que ahí en los versículos 10 al 13, Pablo está satisfecho y le dice: así como tú has seguido este camino que yo seguí, mi doctrina, has pasado persecuciones, sigue así. Entonces en 2 de Timoteo 3, vamos a leer el versículo 10 al 13 una vez para refrescar lo que estamos leyendo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De este cuadro de la maldad e hipocresía que el apóstol Pablo habló al principio, él vuelve los ojos y contrasta el carácter malo con el carácter de Timoteo. Timoteo no había resistido a la verdad, no se había opuesto, sino que la había recibido en su corazón y su fe había sido aprobada en adversidades semejantes a las de Pablo, y él salió aprobado. Él era un obrero que fue aprobado por su líder, su autoridad, su guía. Y en sí nosotros asimismo tenemos que ser obreros aprobados por Jesucristo. Así como Timoteo tenía el ejemplo de Pablo, y Pablo tuvo el ejemplo no solo de otros alrededores de él, sino que de Jesucristo asimismo, nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo para seguir. Y en sí podemos ver que una de las características del carácter bueno de Timoteo es que puso la verdad por obra. Entonces, hemos hablado de cómo se resiste la verdad, cómo se pervierte, cómo se corrompe, pero en sí queremos hablar de la verdad y qué va a ser de nosotros cuando se pone por obra. Pero Timoteo, él no se limitó a nomás ser enseñado de Pablo. Muchos de nosotros leemos la Biblia y pensamos con que no es suficiente, con puro conocimiento nos vamos a salvar. Pero en sí, el modo de que él se condujo con su propósito, su fe, él entendía que la confianza tenía que estar en el Señor. Asimismo dice la longanimidad. Esta es la anchura de ánimo. Prácticamente, ¿qué tanto ánimo tenemos nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, en este evangelio? Habrán tribulaciones, habrán enfrentamientos, pero el ánimo tiene que permanecer. En sí mismo, el amor, su paciencia, es cosas de que un carácter donde la verdad está siendo puesta por obra. Entonces no solo hay que conocer la verdad, sino ponerla por obra, y así seguiremos el ejemplo de Jesús. Entonces, si entendemos de que la verdad cuando es puesta por obra, sabremos de que la verdad no solo es aprendida, sino que es la verdad lo que vivimos. Nosotros no queremos aparentar, sino que queremos vivir. Queremos que el testimonio de nuestro sea: oh, ese hermano lo conozco, es un gran hombre, es una gran mujer de Cristo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué dirán de usted allá afuera? Sus classmates si van a la escuela, trabajadores con los que trabajan en la misma compañía, amigos, amigas, familiares, los patrones, ¿qué dirán? Familiares, estos caracteres no solo se basan en lo espiritual, sino el carácter allá afuera también. ¿Qué tan arduamente trabajan? ¿Qué tan arduamente se guían? ¿Cuánto esfuerzo le ponen a su vida para seguir adelante? Porque en sí no nos queremos quedar estancados en lo espiritual, pero tampoco nos podemos estancar en lo de allá afuera. ¿Qué testimonio damos de la iglesia y del evangelio? Nosotros tenemos que estar mejores que los de allá afuera, pero también no nos dejemos engañar por las riquezas que ellos tienen, porque las riquezas pueden tener, pero en sí el corazón está lejos de Dios. Hoy en día vemos muchos artistas, vemos movie actors que dicen: oh, le quiero dar gracias a Dios por este presente, este premio que me he ganado. Dios. Jugadores: oh, le quiero dar primeramente gracias a Dios porque he sido el mejor jugador. ¿Cómo eso? ¿Dios está ahí? No. Entonces en sí ellos piensan que van a pervertir la verdad. Ellos en sí, la conducta piensan de que en sí, nomás con decir: oh, gracias Dios, ya es todo, son salvos y que tienen la aprobación de Dios. No, están reprobados.
Pero nosotros aquí somos aprobados en el nombre de Jesucristo, amén. No importa lo que venga en sí, nosotros llevamos una vida en la doctrina sagrada y nunca seremos pervertidos. Entonces, como en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Si queremos una aplicación directa, podemos ver de que la verdad forma el carácter cuando se sigue, no solo cuando se escucha. Asimismo, como Timoteo no solo oyó a Pablo, él copió el ejemplo y fue como fue construyendo su carácter. Asimismo, como nosotros escuchamos la palabra aquí, tenemos que ponerla por obra. Si es la verdad que se nos es hablada, no hay que resistir. Y asimismo es como el carácter va a ser yendo formado. Entonces, el segundo atributo es que Timoteo tenía carácter aprobado cuando venía la aflicción. En sí, este es un punto más fuerte porque el versículo 11 suele hablar de persecuciones, padecimientos. Todo lo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en sus crusades, en todos sus caminares, en toda la caminata en el evangelio que él tuvo, en donde fue a predicar. Él fue el perseguido, fue arrestado, pero en sí fue aprobado por el carácter porque él no se dejaba vencer. Cuando estaba en la cárcel oraba, adoraba. Pero en sí, cuando nosotros estamos en una cárcel espiritual o estamos siendo tentados, estamos siendo atacados, maldecimos o cuestionamos a Dios. Eso no puede ser así. El punto clave aquí es que el carácter no se revela cuando hay comodidad, sino cuando hay persecución. Y esto es un tema de que pues en sí mucha gente suele pensar que cuando hablamos de persecución estamos hablando de gente que está siendo perseguida por la fe y el evangelio y que son, pues, los matan. Eso no es persecución en sí, en el contexto que todos conocen, sí. Pero la persecución también puede ser, cada uno de nosotros llevamos una persecución. Es Satanás que nos está persiguiendo con tentaciones, con ofertas, con dardos. ¿Por qué las finanzas no son estables? ¿Por qué en la familia a veces hay peleas? ¿Por qué en sí a veces pensamos que lo sabemos todo, pero no nos dejamos guiar por el Espíritu? Todas estas son persecuciones que el Satanás trata de impartir. Amén. Entonces, asimismo, yo quiero que nosotros nos analicemos y que pues, si uno está cómodo, eso no significa de que es un buen obrero. El buen obrero es tentado. El buen obrero es el que es perseguido. Si uno viene aquí a sentarse y no tiene nada de qué preocuparse allá afuera, gloria a Dios, pero en sí analízate porque ha de haber comodidad en ti. Porque tú ya estás más frío que la frisa que tenemos ahí atrás en sí. Peor que la nieve que acaba de caer. Bueno, no cayó nieve, pero el frío, ¿me entiende? Entonces, hay que analizarnos y en sí conocer si estamos menguando, si estamos cómodos. Porque Satanás no va a perseguir a un cristiano que esté cómodo. Este ya está más en la bolsa de él que en las manos de Jesucristo. Y es la triste verdad. Porque ellas no van a predicar la palabra. Grandes evangelistas que eran. Pensábamos que iban a ser grandes hombres de Dios y pues han menguado. ¿Qué pasó? Él lo dijo, no yo. ¿Qué es lo que dice Judas, mi pastor? Amén. La constancia, los inconstantes es algo que pues afecta también dentro de la verdad. Cuando la verdad es pervertida, empiezan tan bien, pero mientras se va gradualmente aumentando el tiempo que están en el evangelio, se va descomponiendo el carácter y suele venir la inconstancia y ya no son los mismos. Por favor, regresa, analízate a ti mismo. ¿Estás sirviendo como debes de servir? ¿Todavía tienes el mismo amor que tienes por las almas que tuviste al principio? Muchos piensan, le echan la culpa a la iglesia, le echan culpa a los líderes, dicen, no, ahí no me toman en cuenta. O a veces dicen, hey, si no me van a usar, me voy a ir a otra iglesia. Honestamente, hermano, te queremos usar, pero tienes que cambiar tu mentalidad. Analízate, por favor. Entonces, en sí, yo no estoy hablando aquí porque pues soy perfecto y tampoco quiero exhortar. Yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para nomás hablar la palabra, una enseñanza. Y pues en sí podemos ver que hay una cierta conexión, porque cuando los falsos resisten la verdad,
no suelen pasar persecución, pero los genuinos sufren por la verdad. Y así mismo, hermanos, yo quiero que entendamos de que nosotros ahorita no es nada lo que estamos siendo perseguidos, son puros dardos, tentaciones. No sé si ustedes ven las noticias, en África han estado matando muchos cristianos. En ciertos tiempos, en un solo mes, ponen videos donde salen los cristianos corriendo de las iglesias y salen perseguidos. En sí habían headlines, noticias donde 100 cristianos asesinados en un día. Pero ellos ahorita miren dónde están en la seno de Abraham, están listos para recibir la corona de vida, y nosotros que no enfrentamos nada. Nosotros que apenas no llevamos nada en este evangelio, y en sí pensamos de que llevamos una vida verdadera. No es así. Lo peor está por venir, hermano. Cambia tu carácter, por favor. Esa tentación no es mayor que ti. Ese dardo que Satanás te tira no te puede vencer. Hay que sobresalir. Si Jesucristo murió, no tiene que ser en vano. Por favor, hermanos, recapacitemos este carácter. Yo estoy contrito porque cuando escribía esto me pongo a pensar toda la gente que ha muerto por causa del evangelio. Mamás viendo a sus hijos ser matados enfrente de ellos. Padres viendo a sus esposas, sus esposos siendo asesinados, decapitados ahí enfrente de ellos. Nosotros pensamos que la tenemos difíciles. No es así. Pero nos tenemos que preparar porque van a haber días donde van a decir: tú eres de Cristo, y yo estoy listo para decir que sí soy de Cristo porque Él me ha salvado. Y así mismo usted tiene que estar listo para profesar la verdad. No hay que tener temor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es lo que usted tiene que decir con este carácter a sí mismo también. Y esto es la verdad que queremos profesar, el carácter verdadero. Y en sí, para ir avanzando, el principio universal del atributo que este Timoteo tenía era que él tenía la piedad verdadera. La piedad verdadera podemos ver que está en el versículo 12, donde dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El carácter piadoso siempre choca con un mundo de carácter corrompido. Nos quieren perseguir porque tenemos un carácter de piedad. Queremos salvar. A nosotros no nos importa si nos juzgan, no nos importa si nos maldicen, nosotros los bendecimos. Pero los corrompidos son los que nos quieren tirar para abajo. Y así mismo, si no hay choques, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si el carácter que nosotros tenemos en verdad es el carácter verdadero. Entonces, así mismo, para ir avanzando, porque el tiempo va corriendo, yo quisiera también hablar sobre el antídoto contra la descomposición, o sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Les he platicado un poco sobre de Timoteo y el carácter que él tenía, pero hay más cosas que podemos nosotros pues practicar, y en sí lo vemos en el 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Ya lo hemos leído, es donde prácticamente después de describir el avance del mal y el costo de la piedad, Pablo no deja a Timoteo sin esperanza, porque Dios no nos ha dejado. Siempre hay esperanza. Y conocemos que hay más allá. ¿Qué es lo que hay más allá? Gracias. Entonces, le señala el ancla que preserva el carácter. ¿Qué es el fundamento que tenemos que tener para preservar el carácter cuando la verdad es resistida? Estos son las Sagradas Escrituras. Tenemos que estar fundados sobre la roca es Jesucristo, y Jesucristo es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Esta es la vida que tenemos que llevar. En sí, aquí Pablo presenta que la ancla personal es la palabra, que la misma palabra también es la fuente de salvación. La misma palabra es la autoridad divina, y la misma palabra es la herramienta para formar carácter y buenas obras. Entonces, la mayoría de los caracteres que necesitamos nosotros también permanecer es permanecer en lo original.
La original es prácticamente, si nos acordamos de la descomposición de lo que dije, es que pues es desnaturalizado, que es descompuesto, que lo original es pervertido, pero nosotros tenemos que permanecer en lo original, lo que ha sido establecido, que es la palabra de Cristo. Asimismo, podemos ver de que hay fundamentos desde la infancia. En sí, muchos de nosotros no hemos sido cristianos todas nuestras vidas, gracias a Dios, yo sí. Pero cuando hablamos de infancia, no solo tiene que ser de infancia de niñez, sino infancia espiritual. El fundamento que cuando uno viene a Cristo es aceptado, tiene que ser la palabra de Dios. Esta palabra es la que forma el carácter desde temprano. Y los que han asumido el compromiso con Cristo suelen estudiar esta palabra para que no sean engañados. Pero muchos vienen, se arrepientan y pues llevan la vida que siempre han llevado y no le ponen importancia a la palabra, pero esta palabra es lo que los va a ayudar a desarrollar el carácter. Entonces el fundamento tiene que ser esta palabra que Cristo nos ha dejado. Entonces cuando vemos sagradas, prácticamente hay un énfasis en el carácter santo y divino de cada palabra. Todas estas escrituras son para escudriñar, que nos vayan a ayudar. Hay palabras de aliento, hay palabras de esperanza, hay palabras de sabiduría, hay palabras para saber cómo tratar con el mundo, tratar con el impío, tratar con el pobre. Hay palabras para cómo debemos de ser en la juventud. Esto lo tiene todo. ¿Para qué tenemos que ser grandes filósofos? Tenemos que creer en la psicología. Eso no, esta es nuestra psicología. Esto es lo que nos ayuda a nuestro cerebro. Y en sí vamos a ayudar a los que han sido trastornados también. Pero en sí esta es la palabra que vamos a usar. Si queremos estudiar medicina, si queremos ser psicólogos, si hay ciertas áreas que queremos practicar, tiene que ser basada en esta palabra. Esta es la llave que vamos a usar. En sí tenemos visiones de establecer un hospital, tenemos visión de establecer una escuela, pero en sí, ¿qué es lo que va a ser la fundación de la escuela? La palabra. Entonces, asimismo, sabemos que la palabra produce sabiduría para la salvación. Las escrituras no solo nos informan, sino que también transforman, como les he dicho. Y asimismo, esta palabra es la autoridad divina. Con esta palabra, cuando invocamos el nombre de Jesús, los demonios huyen. Hay sanidades, hay liberaciones. Esta palabra es la autoridad divina. Cuando nosotros estamos pasando una circunstancia, nuestro carácter debe de ser: Satanás, apártate de mí, porque más fuerte el que está conmigo que el que está contra mí. Todo esto es de la palabra. Oraciones que podemos hacer cuando hay ciertos momentos en la vida donde no sabemos qué hacer. Aquí hay oraciones que podemos llevar a cabo. Esta misma doctrina es la que va a ayudar al carácter. Entonces, el resultado final del carácter maduro y preparado es que la palabra produce creyentes completos, creyentes aprobados. En 2 Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para terminar, la enseñanza en clave aquí es que primeramente ahí dice perfecto. Cuando uno es perfecto, es aprobado y es maduro, ha sido completo. Enteramente preparado es que está equipado totalmente con la sabiduría y la escudriñura de esta palabra. Y asimismo, la meta no es solo saber la palabra, sino ponerla por obra. Porque al ponerla por obra, la verdad es puesta y no resistimos la verdad, sino que el carácter va a ser construido. Entonces, en sí, yo quiero cerrar con esto. Los últimos tiempos no vienen, ya estamos en los últimos tiempos. Entonces la verdad será resistida, el carácter será corrompido, la religión sin poder será común. Pero nosotros llevamos el evangelio y esto no es lo común, esto es lo verdadero, lo genuino, es lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida. Y tenemos que darle gracias a Dios porque en estos últimos tiempos, cuando todos van a andar corriendo afuera no sabiendo qué hacer, nosotros estamos confiando en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que permanecer en la verdad, fundarnos en las Escrituras y someternos a la corrección. Y así seremos formados para buenas obras y guardaremos esta verdad. Hermanos, les he presentado esta enseñanza y pues yo quiero que analicen todo lo que he dicho. Es una enseñanza, como les he dicho, no saca aplausos, no saca amenes, pero en sí es para que escriban, para que estudien y podamos ver los últimos tiempos y las señales que ya están aquí.